Por mucho tiempo yo pensaba que las luchas y las bendiciones estaban separadas. Yo pensaba que había un tiempo de bendición, un periodo en la vida de uno donde todo era bendición, y luego venían periodos de pruebas, de luchas, de aflicciones, de padecimientos, y luego terminaba el padecimiento y volvía a comenzar otra vez un tiempo de bendiciones. Pero con los años me di cuenta de que eso no es así, y aprendí un principio. Y es que las luchas y las bendiciones viajan paralelamente. En esta hora yo voy a compartir con usted algunos principios que para mí han causado mucho gozo y han traído a mi vida mucha libertad. Y yo quiero que usted sea partícipe de eso. Vamos a analizar la vida de Pablo y vamos a ver sus padecimientos y vamos a encontrar dentro de esos padecimientos esas ricas perlas, esos gozos, esas bendiciones que le acompañaron paralelamente. Si usted está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios como hacemos cada semana, y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición, verdaderamente para mí es un gozo y un privilegio compartir el texto bíblico con usted. Estamos hablando de luchas y bendiciones, y esto literalmente, amados, es algo que ha cambiado mi vida. La manera en que yo veía las pruebas y las bendiciones en cuanto a cómo venían a mi vida. Yo veía que venía un tiempo o esperaba más bien un tiempo de bendición, y luego venía un tiempo de pruebas, y luego venía otra etapa de bendición, hasta que comencé a ver lo que dice la palabra de Dios y a experimentar que las bendiciones y las pruebas vienen al mismo tiempo, viajan paralelamente. Y antes de entrar en el texto, yo quiero establecer algunos principios, algunas verdades, y entonces de una vez entramos en el texto bíblico, ¿sí? Y lo primero que yo quiero decirle es que la presencia de Dios existe entre la tristeza y el gozo. Tome nota ahí, porque esto es muy importante. Periodos de dificultad y triunfo pueden superponerse, y luchas y bendiciones viajan paralelamente. Esto es como el tren sobre dos líneas de acero, pero en un solo carril. Y esta es la manera en que esto vino a mi vida. Un tren, si usted se da cuenta, tiene dos rieles en la línea del tren, y esos dos son paralelos durante todo el recorrido, y el tren viaja sobre esos dos rieles. De esa manera nuestra vida viaja sobre dos rieles que son paralelos, sí, sobre dos líneas de acero, digamos, que son paralelas. Y en una está la prueba, están las dificultades, y en otras están las bendiciones, y estas están sucediendo simultáneamente al mismo tiempo. Esto lo vamos a ver en la vida de Pablo. Vamos a ir texto por texto, versículo por versículo, y vamos a encontrar que en cada una de esas situaciones donde el apóstol Pablo estuvo, en cada una de esas pruebas, ahí había una gran bendición y había un gran gozo. Amados, escuche bien. Yo sé que usted va a encontrar el gozo dentro de la situación por la cual usted está pasando en esta vida. De hecho, mi misión hoy es ayudarle a usted a encontrar el gozo dentro de esa situación que usted está atravesando por medio de estos principios. Estos son principios bíblicos. Y como le dije anteriormente, y lo he dicho anteriormente, esto ha cambiado mi vida de una manera muy tremenda, y no exagero en esto. De la manera en que yo lo veía, la manera en que yo lo veo ahora, ha sido un cambio radical, lo cual trae mucho gozo a mi vida en el diario caminar con el Señor. Venga conmigo al libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a comenzar leyendo ahí en el capítulo
11, versículo 23. Y Pablo está como que defendiendo su misión, su ministerio, y hace comparación con otros que predicaban. Supuestamente eran predicadores del evangelio, y Pablo tiene que defender lo que él ha hecho, y para esto Pablo hace un recuento de las cosas que él ha padecido. Dentro de este texto nosotros vamos a encontrar, escuche bien, varias cosas, por lo menos 7 cosas, y hay muchos padecimientos aquí, pero por lo menos 7 cosas en las cuales vamos a encontrar recuentos de cómo sucedieron y cómo fue que el Señor obró dentro de estas situaciones para que el apóstol encontrara ese tremendo gozo y victoria y frutos, especialmente en el ministerio. Y para los que están conectados con nosotros hoy, yo sé que aquí tenemos creyentes, laicos, que no necesariamente están ejerciendo el ministerio y usted está padeciendo cosas. Este mensaje es para usted. Y si usted es ministro, usted se va a dar cuenta que dentro del ministerio, cuando vienen las pruebas y cuando vienen las luchas, sucede de que usted esos son los momentos cuando usted experimenta crecimiento en el ministerio. Usted se va a dar cuenta de esto. Y no va a ser una etapa de prueba para que luego sea una etapa de crecimiento, sino que el crecimiento viene en medio de la prueba. Y si usted está en los negocios, si usted es un empresario, de igual manera, en la empresa, en esos momentos de problemas, de pruebas, de dificultades, que tiene que enfrentar cosas, es cuando usted experimenta crecimiento. Y le voy a decir algo muy tremendo en cuanto a nuestra sociedad. Y de una vez vamos a entrar en el texto, pero déjeme mencionar esto primero. Dicho sea de paso, esto está en la guía de estudio y es gratis totalmente. Si usted no la ha descargado, descárguela y ahí encuentra el texto de hoy, mis comentarios y muchos otros recursos gratis. Escuche bien esto. Y si quiere ampliar más y entrar en teología y en cuestiones de instituto bíblico y crecer más en eso, ahí hay información también sobre la Facultad de Teología Latinoamericana, el instituto, todo eso. En nuestra sociedad, y déjeme decir esto y entonces entramos en el texto. Y cuando entremos en el texto, amados, vamos a ir versículo por versículo, vamos a escudriñar el texto bíblico como siempre lo hacemos acá en comunidad. Así que traiga su cafecito o su té y su libro de notas, porque estamos en el estudio bíblico, ¿sí? La medicina de estar ocupados duerme las emociones, reprime tanto la tristeza como el gozo. Y este es un problema porque esta es la manera moderna de lidiar con el dolor. Sí. La manera moderna de lidiar con problemas es la distracción, y eso es un problema encima de otros problemas. Es la medicina de estar ocupados, andar siempre deprisa, siempre corriendo. Llegamos y prendemos el radio en el carro, no tenemos tiempo para estar tranquilos, en paz y orar y meditar y estar en tranquilidad. No, queremos que haya un ruido, no podemos andar en silencio, queremos un ruido. Y llegamos a la casa y prendemos la televisión y queremos que alguien nos entretenga. Y ahí se sobra la cantidad de cosas para dormir sus emociones. Sí, es como tomar pastillas, es como tomar medicina. Cuando usted toma una pastilla para el dolor, la pastilla no necesariamente quita el problema. Esa pastilla no está diseñada para curarle. La pastilla está diseñada para esconder el dolor, y eso es lo que sucede. Sí, para curarse hay otras medicinas, pero para quitar el dolor, esa pastilla lo que hace es que le quita, duerme el lugar donde usted tiene el dolor. De igual manera, hay pastillas en forma de entretenimiento, en forma de distracción. A veces hay también drogas y bebidas y alcoholismo y cosas que la gente usa para dormir sus problemas o dormir sus preocupaciones, sus emociones o sus traumas, lo que sea. Sí, y la medicina de estar ocupados duerme emociones y reprime tanto la tristeza como el gozo. Por eso es que nosotros tenemos que estar abiertos y en lugar de ir a la distracción, de ir a esconder o a tapar
o a cubrir el dolor por medio de ese tipo de medicamentos, como estoy diciendo, o como he dicho, es decir, en forma de entretenimiento, en forma de cosas, o estar ocupado trabajando. A veces que hay gente que son, aquí dicen workaholics, personas que trabajan demasiado y la manera, no es porque sean muy trabajadores, sino porque están escondiendo un dolor y la manera de hacerlo es estando ocupados. Cuando hacemos esto, evitamos el dolor, pero también evitamos el gozo. Cuando usted se toma esa pastilla, usted duerme el dolor, pero también duerme la oportunidad de recibir gozo. ¿Me está viendo acá? Entonces, si uno quita de en medio todas esas distracciones y permite que Dios trabaje con uno en medio del padecimiento, usted va a notar que el Espíritu Santo va a ministrar a su vida y usted va a experimentar gozo. Entonces, no trates de ocultar o de dormir el dolor o la prueba o el padecimiento. Deja que suceda, porque ahí está y es una realidad. Y durmiéndote tú no lo vas a quitar. Y la mejor manera es como el tren, ir de frente al problema. Estaba oyendo una alegoría, un cuento de cómo la diferencia entre los búfalos y las vacas en cuanto a cuando hay un tornado, cuando hay ¿cómo se dice? Una tormenta. Las vacas son destruidas cuando hay una tormenta, porque en el momento que baja ese tornado, ese twister, como dicen por acá, que da vueltas así, las vacas se desorientan y cada una empieza a correr para un lado diferente. Entonces viene esa tormenta, ese viento y las destruye porque están corriendo todas en direcciones diferentes. ¿Sabe lo que hacen los búfalos? Los búfalos, cuando hay una tormenta, cuando hay un torbellino, cuando hay un tornado, no sé cómo le diga usted en su país, déjeme saber ahí en los comentarios. Cuando hay una tormenta, ellos en lugar de correr en direcciones contrarias, ¿sabe lo que hacen? Forman como si fuera un batallón. Se unen y corren de frente a la tormenta. En lugar de huir de la tormenta como las vacas que empiezan a correr para todas partes, y a veces los creyentes andan así como las vacas, corriendo de un lado para otro, desorientados cuando viene una prueba y cuando viene un problema. Los búfalos van de frente al problema. En otras palabras, van de frente a la tormenta. Se unen y en lugar de huir de la tormenta, se unen y todos juntos van y marchan de frente al torbellino, la tormenta, lo que venga. Y eso los hace sobrevivir. Y la tasa de sobrevivir, comparando los búfalos con las vacas, es inmensa. Eso es una cosa muy tremenda. De igual manera, usted, si trata de huir del problema, si trata de esconderse del problema, si trata de dormirlo, el problema no se va a ir. Más bien usted en esa huida va a ser dañado. Pero si usted permite que el Señor trabaje con usted y viaje con usted en medio de ese problema o por medio del problema, atravesando el problema, usted se va a dar cuenta que el gozo del Señor, que es su fortaleza, se va a manifestar en medio del problema. Y el principio detrás de esto, del cual no podemos huir, amado, escuche bien, esto ha cambiado mi vida. Yo antes pensaba linealmente en cuanto a esto. Yo pensaba, como le dije antes, que había una etapa para cada cosa. Mire, esto es algo bien terrible porque hoy en día usted ve a los pseudo profetas que cuando va a comenzar el año le profetizan a la gente cosas y le dicen el 2024 va a ser un año de gloria, el 2025 va a ser un año de multiplicación. Yo los he escuchado, amados, son falsos profetas. Este va a ser un año en que todo va a ser multiplicación y todo va a ser bendición y se van a abrir las ventanas de los cielos y tú vas a experimentar una multiplicación y Dios te va a bendecir de tal manera y todo eso. En otras palabras, este año no van a venir pruebas, este año no van a venir dificultades. Mire, yo oí a los profetas en el año 2020, cuando entró la pandemia. Yo recuerdo que ese año, cuando se despedía el año, en el diciembre 31, salieron profetas en la televisión. Cuando digo profetas, ustedes saben que son falsos, son pseudo profetas. Hablar y decir que ese año iban a venir
cosas muy grandes a los lugares donde ellos estaban ministrando, en sus países, ¿no? Y decían, este año va a ser un año de grandes bendiciones, grande multiplicación, y no va a tener problemas, y todo esto. Y lo que están diciendo la gente es que era un año en que no había habido dificultades. ¿Qué sucede? Que para el mes de marzo ya había entrado la pandemia. Y fue un año, amados, muy triste y muy terrible, y muchos siervos y muchos ministros del evangelio murieron ese año. Yo recuerdo, yo puedo contar, llegó un momento que yo había contado como 23 que yo conocía, que estaban sirviendo a Dios en Latinoamérica y murieron por causa de la pandemia. En otras palabras, estos profetas estaban profetizando, como dice el profeta, no oigáis a los profetas que os profetizan. Dice, os hablan cosas buenas. Dice, a los que me irritan, les dice el Señor, a los que me irritan dicen, paz tendréis. Terrible. Pero ahí usted se da cuenta que está fuera del texto, porque el texto no enseña eso. El texto no enseña que tú vas a tener periodos largos que solamente va a ser bendición, o periodos largos que solamente van a ser pruebas. No es así. Viajan paralelamente, y hoy usted va a aprender bien este principio de tal manera que no le va a quedar duda, y usted va a comenzar a fructificar. Mire, va a ser fructífero, va a avanzar, va a crecer, va a habitar en medio de la presencia del Señor y el gozo del Señor, aunque la prueba está ahí. Mire, venga conmigo al texto, vamos a Segunda de Corintios, y vamos al capítulo 11, vamos a comenzar en el versículo 23. Pablo aquí en defensa, usando los padecimientos o mencionando los padecimientos que él ha tenido como una defensa de su ministerio. Dice, son ministros de Cristo, dice, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes. Note aquí la palabra azotes. ¿Qué cosa es azotes? Azotes es cuando te golpean, sea con un látigo, en este caso también con varas. Y él menciona específicamente, y lo vamos a ver en el texto, que fue azotado con varas, con gajos, o como dicen en su país, una un pedazo de palo, una vara. Y con vara le azotaron, sí. Sin número. En otras palabras, la cantidad de azotes que Pablo recibió se le perdió la cuenta. Dice, en cárceles. Aquí están las cárceles, otro tipo de padecimiento. Azotes es un tipo de padecimiento. Cárceles, otro tipo de padecimiento más. En peligros de muertes muchas veces. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ya he explicado anteriormente por qué razón no podía llegar al número 40. 3 veces he sido azotado con varas. Aquí dice con varas, ¿se acuerda que le dije? Una vez apedreado, aquí vemos otro padecimiento, apedreado. ¿Cuántos de ustedes han sido apedreados por el Señor? Sí. Yo no sé, a lo mejor algunos de ustedes han sido misioneros y han corrido peligros y pueden identificarse con alguna de estas cosas. Pero estos son algunos de los padecimientos que él tuvo que enfrentar. Yo no sé cuáles son sus padecimientos. Puede ser que su padecimiento puede ser, qué sé yo, una enfermedad, un hijo rebelde, problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas políticos. Yo no sé cuáles son sus padecimientos. O algún tipo qué sé yo, de depresión o ansiedad, lo que sea. Vamos a hablar de los de Pablo y vamos a explicar. 3 veces he padecido naufragio. Eso es quedarte en alta mar cuando una embarcación se rompe. O se hunde. Una noche y un día he estado como náufrago. Vamos a ver ese evento y cómo fue que vino el gozo en medio de ese evento. Dice, en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros. Dice, de ríos, peligros de ladrones. Yo no sé en su zona donde usted está cómo está eso, pero hay lugares, hay hermanos que tienen que padecer mucho en lugares donde viven, que están llenos de malandros y ladrones y gente mala. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Está hablando de los judíos, de los gentiles, de todo el mundo. Peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, cosa tan tremenda. No lo pensaría usted, que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hay gente que son falsas y causan dolor y causan problemas. Y usted, ahí están, hermano, molestándole. Sí, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre. Desvelos y hambre. El apóstol pasó hambre. Algunos dicen, ay, hermano, que usted si confiesa positivo, si usted, como dicen, si usted lo decreta, usted no va a padecer nada y no van a venir pruebas a su vida, y usted por fe declara que no le va a pasar nada y no le va a tener nada. Mira, amado, eso es manipulación de algunos textos sacados de contexto. Usted en esta vida va a padecer. Jesús dijo, aflicción. En este mundo dijo, aflicción tendréis. En este mundo, aflicción tendréis. La esperanza es que él dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Pero no te quita la aflicción. Entonces, mejor que aprendamos cómo Dios trabaja en medio de la aflicción con nosotros, ¿sí? Hambre y sed, y dice, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aparte de todos los padecimientos y de todas las pruebas y la persecución, también tiene la carga por ese trabajo que Dios ha puesto en su vida. Usted que es pastor, usted tiene la carga por esa congregación que Dios depositó en sus manos. Aparte de todos los problemas que tiene, que a veces los mismos que están dentro de la congregación le están atacando a usted y le están causando problemas, aún así usted tiene carga por ellos, tiene preocupación por ellos. Verso 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pablo padeció enfermedades. Yo sé que ustedes, algunos superfés que hay en Latinoamérica, ellos dicen que ellos tienen tanta fe que nunca se enferman. Pero el apóstol Pablo padeció enfermedades. Y vamos a ver cómo Dios usó esas enfermedades tremendamente. Y usted va a ver revelación en esto. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es, dice, de mi debilidad. Uy, cosa tan tremenda esta. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y aquí recuenta algunas cosas más. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro. Verso 33, descolgado del muro. O sea, ahí vemos, amados, aquí hay mucha tela que cortar, como decimos nosotros, ¿no? Hay mucho que desempacar aquí, pero vamos a concentrarnos en algunos de los eventos mencionados aquí y vamos a extender sobre esto. Y vamos a comenzar con lo último, descolgado del muro. Pablo descolgado del muro. Escuche bien. La historia del ministerio de Pablo comienza así. Recién convertido a Cristo, comienza a ver un ministerio muy efectivo, pero muy perseguido. Pablo comienza a ver frutos desde el comienzo de su ministerio. Y vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a comenzar por ahí, en el verso 20. Now, usted sabe la antesala de esto. Pablo hace la historia, él recuenta la historia de su conversión. Cómo iba camino a Damasco, iba a perseguir a los cristianos y cayó en tierra y el Señor se le apareció y perdió la vista y tuvo que levantarse e ir allá donde estaba Ananías. Ananías oró por él, recobró la vista, fue bautizado y comenzó a predicar inmediatamente. Pablo empezó a anunciar el evangelio. Pablo tenía un trasfondo increíble porque él conocía la escritura, la ley.
El Nuevo Testamento, usted sabe que no ha sido escrito en ese entonces. Pablo tiene que escribirlo, dicho sea de paso. Y los que estaban bajo su influencia, vienen las epístolas, las cartas, que son para las iglesias, las cartas doctrinales. Luego viene también Marcos, que fue ayudante de Pablo, y Lucas, que fue ayudante de Pablo, y escriben 2 de los evangelios. Vemos la influencia de Pablo sobre el Nuevo Testamento, sobre lo que es la escritura del Nuevo Testamento, y es increíble. Es increíble, es la persona que más aportó a lo que es el texto bíblico en el Nuevo Testamento. Ahora, de hecho, no hay una persona a quien se le atribuyan más libros que a Pablo en la Biblia entera. Eso es algo bien tremendo. Entonces, Pablo tenía con qué predicar, porque lo que hacían en este entonces era tomar la escritura antigua y aplicarla a el cumplimiento. El texto decía, daba una profecía en cuanto a Cristo, o veíamos en el tabernáculo alguna figura, alguna sombra en cuanto a Cristo. Entonces esto es lo que hacían, eran estos ministros primitivos de la iglesia primitiva, lo que hacían era tomar el texto y aplicarlo. Decían, bueno, esto fue lo que dijeron, lo que dijo la ley y los profetas. Entonces aquí es donde se cumpla, en Cristo se cumplió de esta manera. Especialmente ahí está el libro de Hebreos, que es una explicación bien tremenda en cuanto a esto. Hebreo no está firmado, no se sabe quién lo escribió, pero muchos sospechan que haya sido el apóstol Pablo. Yo soy uno de ellos, yo sospecho que haya sido Pablo por muchas razones, y por ahí lo he explicado. De todas formas, esa es la manera. Entonces, Pablo enseguida comienza a predicar usando el texto que tenía a la mano, que era la escritura, es decir, el texto antiguo, la ley y los profetas. Enseguida predicaba, dice el texto aquí, enseguida, inmediatamente predicaba a Cristo. Quiere decir que Pablo se paró después de haber recibido un tremendo encuentro con el Señor. Por la gracia de Dios el Señor lo halló. Él no estaba buscando al Señor. Como dice el texto, fui hallado entre los que no me buscaban. Esa es la soberanía de Dios, amados. Esa es la gracia irresistible. Sí, y el Señor lo había separado desde antes, desde el vientre, y entonces ahí se le reveló. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En otras palabras, trayendo el cumplimiento. Verso 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, todavía no aparecía el nombre de Pablo, era Saulo de Tarsus. Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, por la escritura antigua, dicho sea de paso, ¿no? Quiere decir que Pablo ya está teniendo victoria, ya está teniendo fruto. Escuche bien esto, ministros, que ustedes están conmigo conectados hoy. No importa en el nivel donde tú sirvas, seas líder juvenil, de grupo, de estudio bíblico, de escuela dominical, misionero, lo que sea. Dígame usted, si está de acuerdo conmigo en esto, que trae gran gozo ver frutos en el ministerio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí? Levanten la mano. Bueno, dígamelo en los comentarios. Si está de acuerdo conmigo, sí. Dígame que trae gozo ver fruto en el ministerio. ¿Sí o no? ¿No trae gozo? Dígame, mire, estar estancado, ver un ministerio que no crece, algo que no funciona, pastoreando una iglesia donde no se entrega a nadie a Cristo y no hay crecimiento. Dígame que eso es difícil. Ese estancamiento es difícil. Es muy duro. Sí, pero si usted está ministrando y están habiendo frutos y familias se están entregando a Cristo y la iglesia está creciendo, dígame que eso trae gozo, ¿cierto? Entonces, estamos de acuerdo en eso, sí. Ahora, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué razón? Porque a ti no te va a ir bien sin tener enemigos. Voy a decirlo otra vez. Aprenda esto de una vez. A ti no te va a ir bien sin tener enemigos. Sí, viene con persecución. La bendición viene con persecución. 100 por 1 en este siglo, dijo Jesús, con persecución.
Todo fruto que viene, toda multiplicación, viene con persecución. Y si huyes de la persecución y no la quieres padecer, no vas a ver el fruto tampoco, porque las dos cosas vienen juntas. Usted que está en el pastorado, no hay manera en que usted pueda pastorar una iglesia sin sufrir y sin padecer. No existe la manera, no existe la fórmula. Si usted es humano, usted sabe lo difícil que es el ministerio. Y estoy hablando en general a la iglesia. Usted dice, yo no soy pastor, yo no ministro en ningún lugar. Quizás eres un empresario, quizás eres un padre de familia y estás criando hijos adolescentes en una cultura muy difícil y es un reto y vienen padecimientos y usted no va a ver ese crecimiento que trae gozo en sus hijos sin ver el padecimiento también. Y en todo lo que usted emprenda, en su trabajo, en su laboralmente, cuando usted es promovido, en ese momento usted tiene enemigos. Sí, en el momento en que usted crece y lo promueven, usted sabe lo que estoy diciendo, y va a un puesto mayor, con más responsabilidad, pero le subieron su salario y ahora tiene más entradas económicas, a la vez tiene más personas que quieren que usted caiga. Y hay gente que tiene envidia de que usted prosperó, de que usted subió. Sí, o sea, hay enemigos. Sí, en el momento en que Pablo empezó a tener éxito en el ministerio, bueno, querían matarle. Verso 24. ¿Y quiénes los querían matar? Los religiosos. Tenga cuidado de los religiosos. Tenga cuidado de los religiosos, porque los religiosos pueden causar mucho dolor. Se lo estoy diciendo. Resolvieron en consejo matarle. Dígalo conmigo, los religiosos pueden causar dolor. Si no lo ha experimentado, espérese, usted va a ver lo que estoy diciendo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. El hombre se convirtió a Cristo, empieza a predicar y ya lo quieren matar. Verso 25, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron. Dice aquí, le bajaron por el muro descolgándole. Le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo allí en Corintios. Lo habíamos leído ahí en 2 de Corintios. ¿Sí? Ya nos mencionó allá. Aquí vemos el recuento. Y este recuento no lo escribió él. Este lo escribe Lucas. En otras palabras, es otro testigo. Es alguien diciendo lo que sucedió. Sí, o sea, Pablo comienza a ministrar y aquí vemos el principio. Sí, que las luchas y las bendiciones viajan paralelamente. Bendiciones, está viendo fruto en el ministerio, gran fruto en el ministerio. Sí, pruebas, lucha, lo quieren matar. Entonces tienen que descolgar. Y así comienza el ministerio de Pablo. Así comienza. Este es el principio del ministerio de Pablo. Es descolgado de un muro. Le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Vamos a ver más. ¿Qué más vimos allá en el texto? Vimos azotes. ¿Se acuerda que vimos azotes? Mencionó azotes. Venga conmigo a Hechos, capítulo 16. Vamos a ir viendo esos padecimientos y usted va a ver qué tremendo todo lo que hay dentro de esto. Dice aquí, verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en gran número cada día. Dígame que eso es bendición. Tenemos una conferencia nosotros ahí que se llama Crecimiento de la Iglesia. Vamos a traerla de nuevo porque la dimos en el pasado en Latinoamérica, la dimos físicamente en algunos lugares, en algunas ciudades, y la vamos a traer acá a la plataforma, ¿sí? Crecimiento de la Iglesia. De hecho, yo escribí un manual completo sobre crecimiento de la iglesia.
Crecimiento que da Dios, el auxano, el crecimiento en el griego, ¿no? El crecimiento sano, la multiplicación sana. No el crecimiento con gimmicks que nosotros vemos hoy en día, que están haciendo un montón de cosas que no son bíblicas para crecer, y donde el crecimiento va por encima de la doctrina y muchas cosas que no son correctas. Estamos hablando del crecimiento sano, ¿sí? Cuando hay crecimiento es bendición. Dígame, crecimiento es bendición. Sí. Verso 6. Pues aquí vimos bendición nosotros. ¿Sí? Las iglesias aumentaban en número cada día. Eran confirmadas y aumentaban en número cada día. Eso es bendición. Sí, ahí está la bendición. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Señor lidiando con ellos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio. Venga conmigo, porque aquí empiezan los problemas. Estaba en pie, los problemas y las bendiciones. En pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta es la visión del macedonio. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Se acuerda Pablo cuando habla de los de Macedonia que siempre estuvieron con él desde el principio y lo ayudaron inclusive a plantar otras iglesias? Bueno, todo eso comienza aquí. Dando por cierto que Dios nos llamaba, aquí está el llamado. Hay gente que piensa que si le va mal es porque están fuera del llamado. Hay gente que piensa que si tienen pruebas es porque estoy haciendo algo mal. Y no es así. Estar en el centro del llamado, eso no quiere decir que tú no tengas pruebas. Tú puedes estar en el centro del llamado con pruebas. Dice que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Venga conmigo, Filipos. ¿Se acuerda que estudiamos la carta a los filipenses? Si usted es nuevo con nosotros y no lo ha tomado, aquí en el canal usted puede buscar ahí y ahí está el estudio de la carta de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Es una de las epístolas carcelarias. De hecho, ahí hay guías de estudio gratis que usted puede usar con el estudio bíblico. Yo le recomiendo que lo estudie. Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Inclusive cuando hice el estudio bíblico, yo le mostré a usted el mapa, exactamente dónde queda esta ciudad de Filipos y todo eso. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Aquí comienza el evangelismo. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, que es la primera convertida en el primer fruto ahí, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, y el Señor abrió su corazón. Ahí está el trabajo del Señor. De ella, abrió el corazón de ella, dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, dígame que ahí hay frutos. Frutos. Cuando alguien se bautiza en su congregación, esos son frutos. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Verso 16. ¿Cuántos están conmigo aquí hoy? Verso 16. Vamos a ver dónde empiezan los problemas. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Sí, así nada más.
y salió en aquella misma hora. Pablo no tenía que hacer cultos de liberación como hoy en día o sesiones de liberación o de exorcismo, nada de eso. Simplemente habló. Y usted sabe, las tinieblas, aunque el diablo está vencido, está destruido, y eso lo hemos enseñado mucho acá, Hebreos 2:14, de la manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aunque ha sido destruido, aunque ha sido derrotado, el mal permanece. Sigue operando por medio de los hijos de desobediencia, como dice Efesios capítulo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, verso 2, capítulo 2, verso 2. Vemos maldad, gente endiablada, hijos del diablo, gente endemoniada, vemos oscuridad. Todo eso lo vemos en el ministerio y lo enfrentamos en el ministerio, y es terrible, es terrible, es terrible. Pero tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al poder que ha sido delegado a nuestras vidas, ¿sí? Para nosotros caminar en fe y que el Señor nos use poderosamente. Dice, y salió en aquella misma, dice, verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, y esto puede ser un problema, grave. Nosotros estuvimos una vez en una ciudad en México, cuando estábamos haciendo misiones en México hace muchos años, esto hace 30 y tanto de años, como 35 años ya casi. Y había un mago en esa ciudad que vivía de engañar a la gente. Y nosotros pusimos la carpa, viajamos con una carpa de lona, y pusimos la carpa, y estábamos predicando en la carpa, y gente empezó a entregarse a Cristo. Y este hombre se enojó mucho, porque la gente, en vez de ir a donde él, y nosotros estuvimos ahí semanas predicando ahí, en lugar de la gente ir a consultarlo a él, venían acá, y acá recibían al Señor y se salvaban. Y el hombre se enojó tan tremendamente que vino a retarnos, y una noche se paró delante de nosotros, llegaba a la carpa, pero no se atrevía a entrar, gritando y maldiciendo y todo eso. Fue tan tremendo eso que yo salí a hablar con él y el hombre se cayó en el piso. Eso fue una cosa muy tremenda, nunca se me olvida. El hombre cayó en tierra y empezó a retorcerse. El mago estaba enojado porque se le habían ido sus ganancias. Esa noche el hombre empezó a sudar y empezó a llorar y se confundió, no sabía lo que iba a hacer. Terminó entregándose a Cristo, hermanos. Me acuerdo porque había alguien, el hermano Alejandro, que era pastor, ya se fue con el Señor hace años ya. Y decía, el mago se entregó a Cristo, decía el coro. Nunca se me olvida de haberlo oído diciendo eso. El hombre se entregó al Señor, con llanto, se entregó a Cristo. Fue una cosa bien tremenda. Cuando la gente del pueblo vio eso, que sucedió eso, dijeron, uy, esto es de verdad. Y de ahí tuvimos una cosecha muy tremenda de almas. ¿Sí? 1,400 almas se entregaron a Cristo. Nunca se me olvida. Este hermano Alejandro me fue a visitar a otra ciudad donde yo estaba después, un tiempecito después, 1 mes o 2 meses después, estábamos en otra ciudad, también en campaña, y él llegó en un autobús, venía con muchos hermanos, muy gozosos, vinieron a estar con nosotros, e inclusive pasaron la noche con nosotros ahí, quedaron en la carpa y se gozaron mucho. Y él me trajo la noticia, habían acabado de bautizar 602 personas. No recuerdo si eran 601 o 602 personas. Por ahí lo tenemos escrito. Pero llegó y nos dijo, mire hermano, venimos a dar la noticia, y todo ese fue fruto de la carpa. Nosotros vimos algo glorioso, pero tuvimos oposiciones muy tremendas. De hecho, para ir a esa campaña, nosotros, un camión grande que teníamos, un truck grande donde cargamos la carpa, que cargaba 4 toneladas de peso, era muy grande. Se le rompió el eje en el camino, el motor se empezó a echar humo y nos quedamos sin motor. Tuvieron que traer a un mecánico a arreglar el motor en el camino, que hizo algunas cosas ahí hasta poder llegar. Llegamos a ese lugar y el carro hubo que reparar el motor y no teníamos con qué pagar.
Estamos hablando, amados, años en el principio de ese servicio misionero que tuvimos, de ese tiempo que tuvimos en misiones, y íbamos por fe verdaderamente. Pero Dios suplió milagrosamente y se pudo reparar. Y luego vino un viento, amados, un viento muy terrible y rompió la carpa a la mitad. La destruyó y nos quedamos sin carpa y sin camión, y los trailers estaban ahí. Teníamos unos trailers que tirábamos de ellos, y recuerdo que llegó un momento que no teníamos ni cómo salir de esa ciudad porque no podíamos sacar la carpa y la carpa estaba rota. Pusimos la plataforma al aire libre, las luces, las torres, y seguimos predicando al aire libre, y se siguió entregando gente a Cristo. Tanta gente que si hubiéramos tenido la carpa en pie no hubieran podido estar debajo de la carpa por la cantidad de gente que era. Y lo hicimos al aire libre y nos fuimos al aire libre. Así empezaron las cruzadas al aire libre. Dicho sea de paso, este es el inicio de la historia de nuestras cruzadas al aire libre. A partir de ahí hacíamos campañas en carpa, pero también hacíamos campañas en Plaza de Toros, en lienzos charros. ¿Por qué razón? Porque ya nos dimos cuenta que el Señor, el formato de hacer cruzadas al aire libre era bueno. Era un buen modelo y lo hemos seguido haciendo por años. Ustedes que conocen la historia de lo que el Señor nos ha permitido hacer por su gracia, ¿sí? Aquí viene el conflicto, amado. Aquí viene la prueba. Viendo sus amos que había salido la esperanza de la ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aquí está. ¿Se acuerdan lo que leímos en 2 de Corintios? Que Pablo dice que fue azotado con varas. Aquí está, aquí es donde sucedió. Lo que él está recontando allá, aquí lo está diciendo Lucas. Sí, azotarles con varas. Fue azotado con varas. En medio de algo muy tremendo, porque miren más allá de lo que va a pasar. Después de haberles azotado mucho, diga conmigo, mucho. Ahí está. Escríbalo ahí, mucho. Las pruebas vienen y son muchas. Los echaron en la cárcel. ¿Se acuerda que hablé de cárcel? Pablo habló de cárcel como otro padecimiento, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Esto es gozo. En medio de la prisión se pusieron a cantar. ¿Qué hubiera hecho usted si está prisionero después que lo azotan con varas? Lo golpean, está todo, usted sabe cómo debe estar esa espalda, sangrando, dolor. Ellos, en vez de ponerse a llorar y empezar a pedir un Tylenol, lo que usted haría hoy en día, ¿no? ¿Qué hicieron? Se pusieron a orar y cantaban himnos a Dios. Se pusieron a cantar, amado. Esa es la receta. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de la prueba. Porque ahí es donde viene el gozo. Y mire lo que sucede cuando usted canta en medio de la prueba. Por eso que le digo, la prueba y el gozo vienen paralelamente. Aquí está la bendición. Y los presos los oían. Para Pablo y Silas, esto era una oportunidad de evangelismo. Una oportunidad evangelística. Y tenemos que buscar las oportunidades evangelísticas. Y los presos los oían. Escuche bien, pastor. Cuando usted tiene pruebas, cuando lo están persiguiendo, busque la oportunidad evangelística. Es una oportunidad que el Señor le está presentando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto.
hable de padecimientos. El otro día tembló acá en nuestra zona, 5 puntos y algo. Acá sé que en las montañas aquí tembló acá, se sintió bien tremendamente y la gente estaba asustada. Había gente que se asustó. Sí. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es sobrenatural. Un terremoto a favor de ellos. Diga conmigo, luchas y bendiciones viajan juntas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a suicidar el hombre, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos, diga conmigo, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted está hablando de oportunidad, amados. Que alguien venga y le diga a usted, alguien que está en una posición así, un carcelero, que le diga a usted, ¿cómo le hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Oiga, eso es evangelismo tremendo. Una oportunidad. ¿Quién? Usted le está predicando a Cristo a la gente, a veces la gente no lo quiere oír. ¿Se imagina usted que venga alguien y le diga a usted, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo recitamos a veces, ¿no? Y pensamos que si alguien se salva, automáticamente toda su casa es salvo. No es así. Porque ellos le dijeron, cree tú y va a ser salva tu casa. ¿Cómo va a ser salva tu casa? Aquí viene, verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En otras palabras, no es automático de que una persona cree y por esa persona ya automáticamente toda su casa se salva. La salvación es personal. Es una persona a la vez. Dios lidia con cada persona individualmente. Entonces, pero ellos le dijeron, salvo tú y tu casa. ¿Por qué razón? Porque entonces iban a ir a predicarle a los que estaban en su casa. Y les predicaron a los que estaban en su casa. Y creyeron, lo vemos más adelante. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, estaban heridos, de los azotes. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Quiere decir que todos creyeron, los que estaban en su casa. Eso es una cosecha de almas, amados. Esto no es solamente una cosecha de salvación para los que están en su casa, amados. Este es el principio de la iglesia de los filipenses. Aquí nace, hablamos de Lidia hace unos minutos. Este es el principio, son los primeros frutos en Filipos. Y de aquí sale la iglesia de los filipenses, que es la única iglesia que estuvo con Pablo desde el principio en cuestiones de dar y recibir. Quiere decir que era la única iglesia que financieramente apoyaba el trabajo de Pablo en otras ciudades. Los filipenses eran de Macedonia. Eran muy especiales para el trabajo misionero de Pablo. Toda esa bendición vino al mismo tiempo que vinieron los azotes. ¿Y qué es lo que está azotando tu vida? Yo no sé. Pueden haber pensamientos, calumnias, ataques verbales, abusos verbales que estén azotando tu vida. Dios puede traer fruto en medio de eso. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Cuántos se gozan con eso? Gloria a Jesús. Eso es una cosa muy tremenda, ¿eh? Haber creído a Dios. Le leo un poquito más, porque ahí no para la cosa. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos, note la palabra aquí, azotarnos, públicamente, sin sentencia judicial, que sí que eso es ilegal. Recuerde que Pablo es romano, de ciudadano romano.
de ciudadanía. Azotar a un romano públicamente sin sentencia, es decir, sin haber tenido un juicio, es ilegal. Roma tenía un sistema judicial organizado y tú no podías castigar a alguien sin primeramente, a un ciudadano romano específicamente, sin primeramente darle una oportunidad de defenderse en corte. Siendo ciudadano romano, aquí lo dice, para que no quede duda, ¿no? Dice aquí, después de azotarnos, dice aquí la palabra azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo tenía valor, era una persona de valor. No me voy, ya me golpearon, ya me azotaron, me metieron a la cárcel, ahora no me voy, ahora que vengan ellos. Tan tremendo, ¿no? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Verso 39. Verso 39 dice, y viniéndoles rogaron, ¿cómo cambió todo? Y sacándolos, les pidieron, muy mansitos, que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la ciudad, entraron en casa de Lidia, ¿se acuerda de Lidia? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Usted está hablando de un gran fruto. Diga conmigo, fruto. Ahí vimos ya, hemos estado viendo que Pablo fue descolgado del muro, vimos que fue azotado, fue puesto en cárcel, ya esas cosas las hemos tocado. Y también dijo ahí en 2 de Corintios que fue apedreado. Venga conmigo a Hechos 14 y vamos a ver las perlas que están dentro de este evento, porque son perlas. Eso es lo que el Señor nos entrega, amados. Esto es lo que está guardado. Aconteció, Hechos 14, verso 1, del 1 en adelante. Aconteció, estamos leyendo la Biblia juntos, estamos estudiando la palabra de Dios juntos. Yo sé que hay gente que se cansa, se aburre cuando tú empiezas a leer la Biblia bastante porque no pueden. El déficit de atención lo está matando. Pero ustedes son sabios. Tenemos una comunidad aquí de gente que ama estudiar la palabra de Dios verso por verso. Por eso podemos abrir los textos y leerlos y estudiar y ver lo que nos dice el texto. No un versículo sacado de contexto, podemos ver todo. Eso es lo que hacemos acá en esta comunidad, ¿sí? Si usted es nuevo, déjenos saber ahí en los comentarios para darle la bienvenida correctamente. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, amados, para que reciba notificaciones, esté siempre con nosotros, ¿sí? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Esa era la costumbre, ¿no? El apóstol era la costumbre. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. ¿Cuántos me dicen que eso es fruto? Eso es bendición, especialmente, dígame, es bendición cuando hay crecimiento en todos los aspectos de su vida. En su vida personal, cuando hay crecimiento. Cuando creces como persona. En los negocios, cuando hay crecimiento. En el ministerio, cuando hay crecimiento. En la iglesia, cuando hay gente viniendo a Cristo, es bendición. Mira, amado, yo creo que Dios está en esta tarde en esta noche, lidiando con pastores. Con pastores específicamente. Yo sé que no todos los que están aquí son pastores, pero Dios está lidiando con pastores específicamente. Porque usted padece bastante y usted padece persecución, burlas de gente de la ciudad por estar pastoreando. A veces el hazmerreír de la ciudad. Le hacen burla. Y hay congoja y a veces pasa dificultades para ver el crecimiento, y cuando viene el crecimiento hay un gran gozo. Hay gozo, diga conmigo, el crecimiento trae gozo. Diga, el crecimiento trae gozo, escríbalo ahí, el crecimiento trae gozo. Creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Están los gentiles ahí. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Quiénes iniciaron esto? Los religiosos.
tenga cuidado los religiosos persiguen. Sí. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Diga conmigo, gracia. Aquí somos predicadores de gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Sobrenaturalmente Dios los usaba. Sí, verso 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Dividida. Unos con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí no va a venir un tiempo de prueba donde va a haber gente que está en contra tuya y va a venir otro tiempo de prueba en que va a haber gente a favor tuya. Viene junto. Ese es el principio que estoy enseñando hoy. ¿Sí? Unos estaban a favor, otros estaban en contra. Tú vas a tener gente que te ama y gente que te odia al mismo tiempo. Es el mismo principio. Hay gente que te ama y gente que te odia al mismo tiempo. Hay gente que te bendice y gente que te maldice al mismo tiempo. Mira, amado, yo a veces leo los comentarios acá y yo he leído casi siempre, yo trato de leer los comentarios todos. Y a veces un comentario, usted ve que una persona lo está maldiciendo a uno, le está diciendo a uno que uno es un diablo y que uno, todas las cosas que dicen. Y en el próximo comentario alguien dice, Dios lo usó, usted es un ángel. Mire, yo estaba predicando en un lugar y una persona me dijo que yo era un diablo. Y yo me recuerdo una noche predicando y voy saliendo por la puerta. Alguien me dice que soy un diablo. Y yo dije, wow, una persona enojada conmigo. Y doy unos pasos más y hay una ancianita bien agradecida. Y me toma la mano y me dice, hermano, usted es un ángel de Dios. Dios ha bendecido mi vida por medio de su predicación. Usted no sabe cuánto es cómo Dios lo ha usado a usted para bendecir mi vida. Y yo dije, wow, qué tremendo. En esta misma noche me dijeron diablo y me dijeron ángel. La cuestión es que yo no soy ninguno de los dos. Ni soy diablo, ni soy ángel. Ninguno de los dos. Soy un ser humano simplemente que está predicando el evangelio. Pero a usted le pueden decir cosas. En un mismo día, la gente lo va a ofender y gente lo va a bendecir. Es al mismo tiempo, viene junto, amados. En su trabajo, alguien se va a enojar con usted, alguien le va a hacer un favor. A la misma vez, alguien lo va a bendecir, alguien lo va a maldecir. A la misma vez, en el mercado, alguien se va a enojar con usted, alguien le va a sonreír. Yo he tenido gente que he ido públicamente al mercado a hacer los mandados y de pronto alguien me sonríe. Muy buena gente, está teniendo un buen día, pero hay otro enojado allá y le hace mala cara a uno porque uno estaba con el carrito y ellos querían pasar primero y se enojaron. Y es así, ¿sí? O estás en el estacionamiento del mercado y de pronto alguien se te atraviesa un carro y te quita el lugar, ¿verdad? Pero vas más adelantito y hay otro que te deja pasar. Y recibiste de unos algo malo y de otros algo bueno, porque esa es la vida, hermanos. Así es, así está diseñado. Ese es el principio. Es el tren que le estoy diciendo. Este es el principio del tren que viaja por la línea del tren. Y son dos carriles, es decir, dos líneas de acero paralelamente. Y las ruedas que van de este lado van sobre una línea y las ruedas que van de este otro lado van sobre la otra línea. El tren va a un solo lugar, pero paralelamente está en dos líneas. ¿Me está siguiendo acá? Ese es el principio. Bendiciones y pruebas vienen juntas. Apréndase eso para que usted aprenda a disfrutar la vida en medio de las aflicciones. Para que el día en que usted está teniendo aflicciones, usted se acuerde de que Dios está con usted y encuentre el gozo dentro de la aflicción. Porque yo estoy padeciendo cosas. Siempre, amado, estamos padeciendo algo, no se acaba. Pero siempre estamos siendo bendecidos de alguna manera. En el mismo momento. Esto vino a mí, esta luz, esta claridad vino a mí en una prueba muy grande que yo estaba padeciendo. Yo se la he contado antes, se la he compartido antes, donde yo recibí una operación, una cirugía hace unos añitos atrás. Esto fue en el 2018, no hace mucho, hace 5, 6, 7 años. Ya pasó tiempo. Y
Y yo estuve en cama mucho tiempo y pasaban los meses y no me podía recuperar. Fue una recuperación bien lenta, muy lenta y muy difícil. Pero en medio de eso, el gozo del Señor estaba en mi vida de una manera muy tremenda. Yo lo único que hacía era orar y leer la Biblia. No podía casi pararme y fue un periodo alargado. Pero ¿sabe algo? Ese tiempo fue un tiempo glorioso. No, yo no estoy diciendo que quiero pasar la misma prueba otra vez, estuvo bien, pero gloria a Dios. Pero en medio de esa prueba, la presencia de Dios en mi vida, en la oración, el gozo del Señor, descubrí cosas en el texto bíblico que no había habido antes porque tenía el tiempo para leer y no podía hacer otra cosa, leer y orar. Entonces, ahí Dios usó eso para enseñarme que la aflicción y el gozo vienen juntos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, no se entristezca porque está esa prueba en su vida. No se entristezca. Sí. Vamos a ir leyendo aquí. La gente de la ciudad estaba dividida. Diga conmigo, dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores o gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, diga aquí, apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Cosa tremenda esto, ¿no? Vamos un poquito más allá, porque estas piedras van a traer fruto. Sí, verso 7. Y allí predicaban el evangelio. Quiere decir que ellos no pararon de predicar. Le tiraban piedras, pero no paraban de predicar. Sí. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y eso es un milagro grande. Esos son los buenos milagros. A mí no me gustan. Hay gente por ahí que son charlatanes y inventan milagros. Como uno que sale ahí en la tele, que es falso profeta, que sale, que toma a la gente por los pies y según él le hace crecer los pies, pero se ve en la cámara que está jalando un pie y lo está jalando y poniendo el otro pie así para que, mira cómo creció el pie. No creció nada, hombre. Usted nomás cambió el ángulo. Eso es mentira. Pero yo creo en milagros. De verdad. Allá estábamos en Haití, amado. Yo he hecho varios festivales en Haití, cruzadas gloriosas. Dios ha sido bueno con nosotros en Haití. Pero Haití ha sido un lugar de mucha prueba. Créame que ha sido un lugar de prueba. Hemos sido afligidos en Haití. Yo me enfermé una vez en Haití, muy tremendamente, amados. Y es una cosa triste estar encerrado en un cuarto, en un lugar donde no conoces a nadie. Pero le digo algo. En Haití, yo vi a una mujer que yo terminé, hice el llamado a salvación y oré por los enfermos, hice una oración por los enfermos. Y no le puse mano a nadie, ni le soplé, ni que se cayeran, porque miren, Haití, eso de que aquí usted ve en Estados Unidos en cultos pentecostales que la gente se cae para atrás, en Haití eso no existe. Los pastores son duros en contra de eso. Ellos dicen que eso es vudú. Si alguien le pone la mano y se cae, eso es vudú, dicen ellos. No lo aceptan. Estamos hablando de pastores pentecostales. Ellos no creen que la gente se cae en el piso. Ellos dicen, si se cae es que te agarró un espíritu. Dicen ellos eso. No, yo no estoy defendiendo ni atacando aquí la cuestión de teológica sobre este punto. Eso lo voy a tocar quizás en otro video. Es buena idea quizás. Si es bíblico que la gente se caiga o no se caiga. ¿Cuál es el apoyo bíblico para eso? Eso sería un buen video. Pero lo que estoy queriendo decir es que, bueno, en ese día yo prediqué el evangelio, hice el llamado de salvación, se convirtieron a Cristo mucha gente, gloria a Dios, para su gloria y su honra. Y miles vinieron a Cristo. Dicho de paso, ahí están los videos, ahí están los reportes de esos eventos, ahí están en el sitio. ¿Y sabe usted algo? Oro por los enfermos desde el micrófono, oré por los padecimientos, oré por las necesidades, oré por los enfermos. Y de pronto una mujer viene caminando y se sube a la plataforma y todo el mundo está gritando y gritando y gritando. Y no sabían qué es lo que ha pasado. Resulta que esta mujer había estado
Esta mujer era inválida de nacimiento. Nunca en su vida había caminado. La trajeron en una camilla de madera al evento. Y esta mujer se levantó y caminó. Y para los que dicen fue algo emocional, fue algo psicológico, que después volvió a acostarse, no, porque días después estábamos celebrando, allá se celebra el Día de Gracias en la conmemoración del día del gran terremoto, porque mucha gente murió, miles de gente murieron cuando el terremoto que hubo en el 2010. Y a mí me tocó estar ahí en Haití reciente. Yo vi los cuerpos ser recogidos en las calles, vi cosas terribles, amado, gente en las calles padeciendo, muchos, miles y miles viviendo en carpas. Fue terrible. Y ahí en esa celebración ellos se reúnen para celebrar de que están vivos y que no murieron en el terremoto. Y ahí esta mujer vino caminando y se paró ahí, entró caminando, y la gente cuando la vio entrar empezó todo el mundo a aplaudir. Y era la mujer que había estado inválida, que no podía caminar desde que nació. El Señor la sanó. Y no le puse yo las manos arriba, ni hice nada. Simplemente hicimos una oración y Dios la sanó. Porque cuando Dios quiere, Él sana, y Él sana de la manera en que Él quiere, porque Él es soberano y Dios es Dios. Cuando dicen gloria a Jesús. Ahora, dice aquí, estaba sentado, dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Dice que saltó, cosa tan tremenda, y anduvo. Dígame que eso es bendición. Ahí está la bendición. Hay persecución, pero hay bendición. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaonia: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Oiga, eso está tremendo, ¿no? Y vámonos ahí a Bernabé lo llamaban Júpiter, a Pablo le llamaban Mercurio porque era el que llevaba la palabra. Y bueno, hicieron ellos un rollo ahí, querían adorarlos a ellos, ellos no lo aceptaron. Vámonos al versículo 19, después usted lo lee en su casa con más tiempo, pero vamos al 19 aquí. Dice el versículo 19, gloria a Jesús. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado, aquí dice la palabra apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hábleme de padecimientos. Pablo lo dice allá en 2 de Corintios, que él fue apedreado. Ahí está la evidencia, contada por Lucas. Sí, apedreado, y lo dejaron por muerto. Lo dejaron por muerto. Mire lo que dice el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, diga conmigo crecimiento, muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario, aquí está el principio, ¿cuántos están listos? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es lo que había sido profetizado. El Señor dijo en cuanto a Pablo: le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer. Dice: instrumento escogido me es, y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor había dicho a Pablo, cuando lo escoge, cuando lo separa, cuando lo salva, desde el momento en que lo hace, dice: este es un instrumento escogido, es preparado. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo había preparado. Y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer.
ya el padecimiento estaba profetizado. Usted no se va a escapar de eso. No importa cuánto usted confiese positivo, no importa cuánto decrete o cuánto, qué sé yo, pactee o todas las cosas que usted haga, todas las murumacas que usted haga por ahí. Confesando positivo y declarando y diciendo todas esas cosas que le enseñaron mal. Usted no puede evitar que vengan tribulaciones a su vida. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, diga conmigo, necesario, es necesario. Vamos al naufragio. Vamos al naufragio. Y le voy a pedir que venga conmigo a Hechos capítulo 27. Y aquí está el recuento del naufragio. ¿Cuántos están gozando en esta hora? ¿Sí? Estamos bien con el tiempo, seguimos avanzando. Dígame que se está gozando. Versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Estaban presos. ¿Se acuerda que le hablé de cárceles? Pablo habló de cárceles, estaba preso. De hecho, aquí iba camino a Roma. Este es el viaje de Pablo a Roma, que yo siempre digo que es un viaje misionero. Siempre estudiamos los 3 viajes misioneros de Pablo. Yo siempre digo, amados, son 4 viajes misioneros. Son los 3 viajes misioneros que conocemos, pero hay un 4º viaje misionero, porque la ida de Pablo preso a Roma, este recorrido fue un viaje misionero. Cuando usted lo estudia bien, se da cuenta de los frutos que hubieron, aun cuando iba preso. Y iba con los otros presos. Y este era el centurión llamado Julio. Y embarcaron, dice, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio. ¿De dónde era? ¿Se acuerda Macedonia? De Tesalónica. Y usted ha leído los tesalonicenses. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos. Cosa tremenda, está prisionero, pero Julio, el centurión, dice que lo trató humanamente. Dice, para ser atendido por ellos. Pablo pudo, en ese lugar donde pararon, ir y visitar a creyentes. Sí, algo bien tremendo ahí. Verso 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. ¿Cuántos tienen vientos contrarios en su vida? A veces los vientos son contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Vamos a ver cuán buenos son, del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la nave, o la navegación más bien, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Pablo era profeta también, si no lo sabía usted, aparte de apóstol. Va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto
y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y usted puede estar a veces diciéndole a la gente cosas y dándole advertencia y las cosas, y la gente prefiere oír las noticias que lo que usted le está diciendo por la palabra de Dios. Eso sucede así. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, un huracán, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esto está hablando de una prueba grande, hermanos. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Esto es un naufragio. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, diga conmigo, tempestad no pequeña. A veces vienen tempestades a nuestra vida que no son pequeñas. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Para los que confiesan positivo y dicen que nunca pueden confesar negativo, mira lo que dice Pablo aquí. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso estaba difícil. Entonces Pablo, como ya mucho que no comíamos, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y Pablo está ministrando, hermanos. Eso es algo bien tremendo. Algo muy tremendo, que en medio de una terrible prueba, donde ha perdido esperanza de vida, está exhortando a tener buen ánimo. Le digo que viajan juntas. Pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo recibió palabra, certeza, porque ahí está diciendo qué fue lo que pasó. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo. Se le apareció el Señor, un ángel del Señor. Bueno, dice el ángel del Dios a quien sirvo. El ángel en singular del Dios a quien sirvo. Ese no es cualquier ángel. Sí, el ángel de Dios o el ángel del Señor. He hecho estudios sobre eso. Lo enseño en angelología en detalles. Usted lo puede conseguir por ahí. El libro y el curso están por ahí. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. En otras palabras, amados, Dios tiene una misión para Pablo y eso nadie lo puede cambiar. Y cuando Dios tiene una misión para usted, eso nadie lo puede cambiar. Cuando Dios le llamó a usted y usted está en la voluntad de Dios, sí van a pasar cosas, van a venir tormentas, van a venir vientos recios. Eso no quiere decir que usted se fuera a la voluntad de Dios. Hoy en día le enseñan a la gente que si las cosas le están yendo mal es que Dios no está en el asunto. Oh, no, me di cuenta que Dios no estaba en el asunto porque me estaba yendo mal. No, amados, no, al contrario, le está yendo mal. A lo mejor esa es la prueba de que Dios está en el asunto. Sí,
Tenga cuidado cuando todo el mundo lo está a usted, todo el mundo está hablando bien de usted. Tenga cuidado cuando todos hablan bien de usted. Jesús dijo, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Tenga cuidado cuando todo el mundo lo está halagando a usted. Todo el mundo está diciendo cosas lindas de usted. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No quiere decir que usted ande ofendiendo a gente para que hable mal de usted, tampoco. Deje que eso sea solo, que funcione solo. Tranquilo usted predique lo que tiene que predicar. Pero estando dentro de la voluntad de Dios, van a venir cosas, van a venir vientos, van a venir pruebas. Pero el plan de Dios se va a cumplir, porque si Dios le dio a usted que usted va a ir a Nínive, usted va a ir a Nínive. Va a llegar vomitado, con vómito de ballena, pero usted va a ir a Nínive. Si Dios dijo que usted va a ir a Nínive, usted va a ir a Nínive. De alguna manera usted va a llegar, porque Dios es soberano y su voluntad se va a cumplir. Y la voluntad de Dios era que Pablo estuviera frente al César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, no se van a morir. Por tanto, qué tremendo, que en la misma nave, en esta misma historia, en este mismo evento, habían perdido toda esperanza de vivir. Y luego viene el ángel de Dios y le dice, nadie se va a morir, tranquilo, relax. Bueno, no dijo tranquilo, relax, eso es acá nosotros, pero le dio certeza. Verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Muy importante esa palabra y la hemos visto ya, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ahí está el plan de Dios también. Venida la 14ª noche. Hoy en día se diría 14ª, ¿no? Esta es traducción antigua. Noche. Y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, 14 días, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias. ¿Qué ve usted aquí? ¿Cuál es el símbolo que usted ve aquí? Tomó el pan y dio gracias. Y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo. ¿Se acuerda que hablamos de la Santa Cena la semana pasada? Comenzó a comer. Aquí no está celebrando la Santa Cena y no vemos la presencia del vino ahí. Pero hay un tipo aquí, hay una tipología aquí. Sí, el pan, partiendo el pan, que es tipo del cuerpo de Cristo. Verso 36. Entonces, todos teniendo dice, ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Venga el 39.
Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió. Aquí es cuando la vida de alguien salva la vida de otros, ¿eh? Cuando Dios te bendice a ti porque está bendiciendo a otro. O cuando bendice a otros porque te está bendiciendo a ti. Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Eso está tremendo. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Vamos al 28 y vamos a leer los primeros 10 versículos nada más. Porque aquí donde usted ve el principio bien confirmado. Estando ya a salvo, quiere decir que ya están fuera de peligro, ¿no? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Aquí hay más aventura todavía. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Les encendieron un fuego para que se calentaran. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Usted está viendo a alguien que acaba de padecer. Acaba de padecer. Han naufragado en alta mar. Han padecido todo lo que han padecido. Finalmente llegan a tierra y ya dicen, estamos salvos, vamos a calentarnos con este fueguito. Y sale una culebra, ¿sí? Una víbora, exactamente. Y se le prende a la mano de Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se hacían uno, oiga, de tantos prisioneros que habían, de 270 y algo de prisioneros que habían, creo que eran 276, dijimos, leemos en el texto. Exactamente a Pablo es a quien muerde la víbora, al predicador, al que ha estado animándolos, al que ha estado ministrándoles. Porque eso es así, la víbora viene a morder al que está ministrando. Vea eso. Vea eso. La culpa la tiene el predicador, como allá en Eliseo, cuando vino el hambre. No quedará la cabeza de Eliseo sobre él. La culpa la tiene que tener el profeta, en este caso el predicador. En su caso, digamos. Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. O no, la justicia no deja vivir. Esta gente se asustó. Pero mire esto. Cómo viene la gracia de Dios aquí. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Esto fue todo preparado por Dios para que él predicara el evangelio. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Estamos hablando de, amados, gente idólatra, ¿no? En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería.
Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Aquí está el milagro, ¿eh? Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo empieza a hacer una campaña de sanidad. Cosa tremenda esa. ¿Por qué razón? Porque Dios usó a esta víbora para probar el poder de él. Mira, amados, Dios usa cosas, aún víboras que vienen a morder. A veces no son víboras, no son culebras que se están arrastrando, a veces son culebras que están dentro de la iglesia, que vienen y le están mordiendo y mordiendo y mordiendo, ¿verdad? Hay todo tipo de pruebas. Dios usó el evento del naufragio y el evento de la víbora para respaldar la autoridad y el ministerio de Pablo. Y no solamente sanó el padre de Publio, también sanaron muchos en esa isla. Venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Quiere decir que hubo provisión. En otras palabras, esos fueron frutos de ministerio en Malta. Frutos de ministerio. ¿Qué más menciona el apóstol Pablo en el texto ahí que leímos en 2 de Corintios? Los falsos hermanos. Ya hemos hablado de varias cosas. Colgado del muro, los azotes, ¿sí? Apedreado, cárceles, naufragio. Ahora estamos hablando de falsos hermanos. Habló de los falsos hermanos. Vamos a ir aquí. Dice 2 de Timoteo capítulo 4. Sí. Y hay un contraste aquí entre dos personajes, Demas y Marcos. Vamos a leer los dos versículos, versículo 10 y versículo 11. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido, dice, y se ha ido a Tesalónica. ¿Quién es Demas? Alguien que estuvo con Pablo, es mencionado en otras ocasiones. Se rajó, traicionó a Pablo, desamparó a Pablo, salió corriendo en un momento duro. Pero mire lo que dice el versículo que sigue. Vamos a terminar el versículo 10. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero está hablando de Demas, que lo desamparó. Verso 11. Solo Lucas está conmigo, el médico amado. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí vemos el contraste. Demas me ha dejado, pero Marcos me es útil para el ministerio. ¿Se da cuenta? Del tren. Viene por una línea del tren y hay dos rieles, dos metales, dos líneas de metal paralelamente. Demas me ha dejado, pero Marcos me es útil. Algo malo y algo bueno. Algo negativo, algo positivo. Alguien que te está haciendo daño, alguien que te es útil para la obra. Vemos el contraste. Y si leemos más adelante, vámonos al versículo 14 y vamos a ver otra vez el mismo principio, pero con diferentes personas. Versículo 14. Dice aquí, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Este Alejandro era un fleica, como decimos nosotros acá. No era bueno. Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahí está Pablo hablando de alguien que le causó muchos problemas. Venga conmigo, muchos males. Sí. Venga conmigo al versículo que sigue. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pablo está padeciendo, amados. Y esto es triste. Este es 2 de Timoteo, esta es la despedida, este es el fin del ministerio de Pablo. Poco tiempo después de esto ya va a ser sacrificado.
martirizado. Le cortaron la cabeza, leemos la historia. No les sea tomado en cuenta. Verso 17, aquí está el contraste. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Qué está diciendo Pablo, amados? Alejandro me ha causado muchos males, pero el Señor estuvo a mi lado. Por aquí vino la prueba, por aquí vino la bendición. Gozo en medio de la prueba. Gozo en medio de la tormenta, hermanos. En medio de la traición. Hay gente que nos traiciona. Una cosa que usted experimenta en el ministerio, si usted dura suficiente tiempo en el ministerio, es la traición. Hay gente que lo va a dejar a usted. Usted piensa que hay gente que le está ahí ayudándole y que siempre van a ser fieles. No, amado, hay gente que se va a ir. Muchos se van a ir. Acostúmbrese a perder gente. Pero algunos le van a traicionar y van a salir hablando cosas que no son verdad y van a difamar y le van a hacer daño y le van a causar daño. Pero si el Señor está con usted, todo está bien. ¿Qué otra cosa menciona más Pablo? ¿Qué otra cosa más menciona Pablo ahí en 2 de Corintios? Enfermedad. Pablo menciona enfermedades. Y vamos a cerrar con esto. Venga conmigo. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 3. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Qué está diciendo Pablo? A causa de una enfermedad se fundó la iglesia de los Gálatas. Esto es algo muy tremendo que Dios permitió. Los que confiesan positivo dicen que nunca se enferman. Dios permitió que Pablo padeciese una enfermedad porque lo iba a usar. Y con esto iba a permanecer suficiente tiempo ahí en Galacia para plantar esta tremenda iglesia de los Gálatas, amados. Y Gálatas es un tremendo lugar. Aunque dejaron al Señor porque vinieron los judaizantes y empezaron a decirles a ellos que tenían que circuncidarse. Y en Gálatas nosotros recibimos tanta verdad en cuanto a la adopción, en cuanto a lo que significa ser hijos de Abraham y bendecidos con el creyente Abraham, y tantos principios que aprendimos. Ahí tenemos un estudio de Gálatas completo. Yo se lo recomiendo, amados, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y yo sé que le va a ser de bendición. Es bendición siempre estar juntos, amados. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá, y aquí le dejo más. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.